Las aflicciones y tribulaciones no se han terminado para los cristianos verdaderos en este mundo. Aún quedan algunas otras por descubrir en la apertura del cuarto sello. Y aunque no en la misma forma ni por los mismos motivos que los sellos anteriores, pero al final este cuarto sello también nos revelará, hermanos, algunas otras formas en las que los creyentes también han de ser afligidos. Pero veamos cuáles son y por qué son diferentes. Acompáñenme al libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 6, versículo 7 y 8. La revelación de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 6, en el versículo 7 y 8. Dice la palabra del Señor. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Está ahí. Vamos a seguir usando el mismo esquema que hemos utilizado para meditar en los otros 3 sellos anteriores. Y vamos a ver el color del caballo primeramente, su simbolismo. Vamos a ver enseguida el jinete. Y por último nos vamos a centrar en el significado conjunto de ambos como un solo símbolo. En cuanto al color del caballo, como ustedes notan en esta ocasión, el caballo es un caballo amarillo. La palabra griega que se tradujo como amarillo es la palabra griega kloros, que al oírla nosotros podemos pensar que se refiere a aquel químico que utilizamos a veces para lavar la ropa o para echarle ahí al aljibe o algún otro lugar. Pero no se refiere a eso la palabra griega. Esta palabra griega kloros aparece solamente 4 veces en la Biblia. De estas 4 veces que aparece, 3 veces se refiere al color de la hierba, esto es, verde. En 3 de los pasajes, uno en Mateo y otros 2 en Apocalipsis, en los que se encuentra esta palabra, se traduce como verde, pues en los 3 pasajes se está hablando de hierba y dice la hierba verde. Uno de ellos es cuando nuestro Señor Jesucristo está por multiplicar los panes y los peces, ¿se acuerdan? Y manda que la gente se recueste, dice, en la hierba verde. Ahí aparece esta palabra. Y hay otras 2 veces en el Apocalipsis que habla sobre la hierba verde y esta palabra aparece allí y se traduce aquí como verde. La 4ª vez que aparece esta palabra es en este versículo, en donde en esta ocasión esta palabra se traduce como amarillo. Consideramos que la traducción en este versículo como amarillo es correcta, aunque debemos pensar cuando decimos amarillo en un color amarillento como el del pasto sin vida. Debemos pensar en este tipo de amarillo, alguien ha dicho, en un verde amarillo o verde amarela. Y la razón de que debemos pensar en esto y que consideramos que la traducción como amarillo en este caso es una traducción correcta
es por el claro paralelo de este caballo con otros caballos que se mencionan en la profecía del profeta Zacarías, que se encuentra en Zacarías 6, 1, 3. Se los leo y dice: De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, esto es, bermejos, ¿se acuerdan? En el segundo carro había caballos negros. ¿Se fijan? Estamos otra vez viendo las mismas figuras. En el tercer carro había caballos blancos y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. La palabra overo significa amarillento. Esta palabra overo significa amarillento. En algunos casos se asigna la expresión overo a un color amarillento tendiente al color del durazno. De manera que aquí encontramos, pues, como ustedes observan, el mismo grupo de símbolos, 4 caballos de 4 diferentes colores. Bueno, aunque en este caso no son 4 caballos, son 4 grupos de caballos. Pero si ustedes observan, los colores son exactamente los mismos, de donde entendemos entonces, que les decía, que la traducción en este caso de haber traducido este caballo como de color amarillo, entendemos que es correcta a la luz de este pasaje paralelo. Sin embargo, el color de este caballo no parece ser señal más que de la palidez. Esa palidez del rostro que queda en aquellos que se enfrentan a una cruenta muerte. Y lo decimos porque es ese precisamente el nombre del jinete que lo monta, como ustedes lo vieron. Y así, hermanos, pasamos a centrarnos entonces en el jinete. El caballo era amarillo, ciertamente, y repito que la razón, o no encontramos más símbolo para este color más que la palidez de un rostro cuando se enfrenta a una muerte cruenta o violenta. El rostro se palidece de modo que se pone cerca de amarillo. Y este amarillo, entonces, previo o al enfrentarse con la muerte. Y vemos que en este caso el jinete se llama muerte. De hecho, este jinete es el único de todos los de todos los jinetes que hemos visto, del cual se nos da su identidad. Vemos al jinete que va sobre el caballo blanco y solo se nos dice lo que trae y su propósito. Vemos al jinete del caballo bermejo y tampoco se nos dice ninguna descripción. Asimismo, el del caballo negro. Pero si ustedes se dan cuenta, es el único jinete del cual se nos dice su nombre. Y su nombre es muerte. No se nos dice nada sobre su aspecto o si trae algún instrumento en la mano, pero se nos dice su nombre. Y eso ya, hermanos, nos lo dice todo. En los demás, si ustedes se fijan, los demás traen instrumentos. Uno trae un arco, el jinete del caballo blanco. El jinete del caballo bermejo trae una espada, mientras el jinete del caballo negro trae una balanza. Pero si ustedes observan, hermanos, este jinete no trae nada. No trae ninguna cosa en la mano, pero sí se nos dice su nombre. Y con su nombre se nos dice todo, ¿cierto? Se nos está hablando de la muerte. Ahora, aquí se trata evidentemente de la muerte física,
ya que el alma es eterna, como sabemos, y el alma no puede morir. Así que cuando se habla de la muerte, se habla, en este caso, de la muerte física. Pero no debemos pensar, hermanos, que cuando se nos habla de el jinete o de la muerte como un jinete, no debemos pensar que la muerte es un personaje per se. No debemos pensar que el símbolo que encontramos aquí es una razón para que nosotros pensemos que la muerte por sí es un personaje, pues esa es la creencia popular. La mayoría de las personas piensa que la muerte es un ser ser viviente, ¿sí me explico? Evidentemente de otro plano distinto al nuestro, pero la gente piensa que la muerte es un personaje, es un ser en sí mismo, con vida o con todas las facultades de un ser. Pero en este caso, hermanos, esto no es así, puesto que esto, como hemos estado viendo, es un símbolo. Es un símbolo, en este caso, muerte. El jinete es llamado muerte. Y en este caso la muerte, hermanos, es en sí misma, no es un ser, sino que es el símbolo del castigo por el pecado, o es la consecuencia del castigo por el pecado. Ustedes se saben Romanos 5:12 que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que la muerte pues no es un personaje, sino es una consecuencia, es un castigo de parte de Dios por nuestros pecados. Cuando nuestros primeros padres pecaron, se introdujo el pecado en el mundo y con el pecado vino la muerte, esto es el castigo. Vino esta muerte como cumplimiento de la sentencia por romper el pacto de obras. La muerte entró como la consecuencia de haber roto el pacto de obras. Génesis 2, 16 y 17 nos dicen, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dice el Señor, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Noten entonces la sentencia del pacto. Recuerden ustedes que acabamos de leer el pacto que se conoce como el pacto de obras. En este pacto, hermanos, Dios da a Adán una promesa y también le da un mandamiento y le da una sentencia por romper el pacto que está haciendo con él. Y la sentencia de romper el pacto que Dios está haciendo con Adán es la muerte. De manera que ustedes se darán cuenta de que la muerte entonces no es un personaje. La muerte entonces es la consecuencia. En este caso, es la consecuencia de haber roto el pacto de obras. Y esta muerte debemos saber o recordar que no solo estamos hablando de una separación espiritual del hombre con Dios, sino que cuando el Señor dijo, de cierto morirás, Él estaba hablando también de muerte física como consecuencia del quebrantamiento del pacto hecho con Dios. Pues en muchos lugares cuando se habla acerca de esta muerte y se dice de cierto morirás, se hace un énfasis espiritual y se dice, ahí es donde entonces el hombre se separó de Dios, ahí hubo separación. Pero no, hermanos, bueno, ciertamente hubo esa separación, pero no es solo eso,
sino que también la sentencia dada para el quebrantamiento del pacto de obras fue muerte física, es decir, a partir de entonces el hombre comenzó a morir. Como sabemos, este pacto fue hecho entonces con Adán como cabeza federal de la humanidad. Así que no solo moriría él, sino también todos los representados por él. Cuando el Señor le está diciendo a Adán, no comerás de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de cierto morirás. Cuando el Señor estaba señalando a Adán, no solo estaba señalando a Adán, nos estaba señalando a todos nosotros en Adán. Y la sentencia entonces estaba siendo también para todos nosotros, pues Adán estaba fungiendo en ese momento como cabeza federal de toda la humanidad. Adán estaba fungiendo como nuestro representante de todos los hombres. De manera entonces que cuando Adán quebrantó ese pacto, trajo la muerte para sí y para todos nosotros. Por eso dice el texto, por cuanto con el pecado, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, pues, desde que pecamos en Adán, morimos físicamente. Y morimos físicamente porque somos pecadores. Si no existiera pecado, entonces no existiría la muerte. Ya que existe el pecado, entonces existe la muerte. Y esa es otra de las pruebas por las cuales nosotros demostramos por la Escritura que aún los bebés tienen pecado. Si no fuese así, entonces no morirían. Sin embargo, todos estos bebés fueron representados en su cabeza federal, en Adán, y por lo tanto trajeron las consecuencias de su cabeza federal. Y por esta razón, entonces, a este jinete, muerte, dice el texto que le sigue el Hades. Miren el versículo 8. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Porque hemos hecho toda esta explicación con respecto al pecado y a la muerte. En primer lugar, pues, para demostrarles que esta muerte no es un personaje. La muerte no es un ser, sino es una consecuencia. Es la consecuencia del pecado desde Adán hasta nuestros días. Y también porque la muerte se constituyó en el castigo de haber roto el pacto de obras en Adán. Ahora, al haber roto ese pacto de obras, viene la muerte como castigo, y dice el texto que con la muerte viene el Hades. Es decir, hay muerte, el Hades le sigue. Miren entonces la situación. El Señor establece el pacto de obras. Antes de eso nos dice Romanos 5:12. Antes de eso no había pecado en el mundo, tampoco había muerte, y entonces el Hades no estaba. Viene el quebrantamiento del pacto, llega entonces la consecuencia, que es la muerte. La muerte pasa a todos los hombres, y con ella la muerte trae al Hades. Y nuevamente, no debemos pensar que Hades es otro personaje o es otro ser. No. Aquí Hades es una antropomorfización de la consecuencia de haber roto el pacto de obras. Hades es una antropomorfización de la consecuencia de haber roto el pacto de obras. Es decir, ¿qué es una antropomorfización, niños? Una antropomorfización
Es lo que pasa, por ejemplo, en las caricaturas. Ustedes ven a los animalitos que normalmente no andan erguidos, sino en 4 patas o en 2. Y la antropomorfización consiste en que el animalito que andaba en 4 patas lo hacen andar erguido. ¿Se fijan? Y entonces lo hacen o le dan características como si fuera humano. Eso es antropomorfización, es decir, hacer algo, a darle características humanas como si fuera un humano. En este caso, esta es una figura literaria en donde se le está dando al Hades, para que podamos entenderlo, una forma de un ser. Pero el Hades per se no es un personaje ni es un ser, sino es la consecuencia de haber roto el pacto de obras. Es el castigo de la muerte, de ser quitados de la tierra, de ser sacados de esta existencia hacia el plano de la eternidad, ya sea para vida o para condenación eterna. La muerte, entonces, es esa separación que existe, en este caso, entre el cuerpo y el espíritu. Pero la muerte es solo eso. ¿Me explico? ¿Y qué sigue después de la muerte? En este caso, ese espacio o ese periodo o esa consecuencia primeramente de qué sucede después de la muerte. Es decir, no se queda todo allí. ¿Qué pasa después de eso? Viene entonces la muerte y el Hades le sigue, es decir, viene la muerte y el castigo de la muerte es ser quitados de la tierra. Viene la muerte y enseguida somos sacados de la existencia de este plano terrenal hacia otro plano. ¿Me explico? Ya sea para vida o para condenación eterna. De manera que la controversia sobre el significado de la palabra Hades aquí no nos va a ocupar tanto, ya que esta palabra, ya sea que se tome como la tumba o ya sea que se tome como el estado intermedio donde van los muertos, entonces en ambos casos la figura que aquí se quiere representar no está alterada. ¿Se acuerdan que les había dicho que hay una controversia respecto a la palabra Hades y Seol? ¿Qué significan? Habíamos dicho hace unas semanas que la palabra Hades y Seol se había utilizado para tratar de expresar, por un lado, unos diciendo que se refiere a la tumba y otros que se refiere al lugar donde van los muertos. Y cuando se utiliza esa idea del lugar a donde van los muertos, por lo general se conduce directamente al ejemplo de la parábola que nuestro Señor pone ahí en Lucas 16 con el rico y Lázaro. Y se piensa y se dice, bueno, ahí estaba el Lázaro, dice el texto, y en el Hades, alzando sus ojos, vio a Abraham que estaba en el seno de Abraham. Entonces muchos piensan y dicen, el Hades es entonces ese lugar ahí en el centro de la tierra. Ya vimos la ocasión anterior que eso no es así. La palabra Hades no enseña estas cosas, no existe un lugar en el centro de la tierra donde vayan los muertos. En este caso, la palabra Hades se refiere pues a la consecuencia o lo que le sigue a la muerte, que es el hecho de ser sacados de la tierra, el hecho de ser quitados de esta tierra, sacados de esta existencia hacia un plano en la eternidad, de la eternidad. ¿Me explico? Es ese acto de que al terminar nuestra existencia en la tierra, entonces somos sacados de este plano para ser llevados a otro. Ahora, y este otro bien puede ser la vida o la condenación eterna.
pero en ese sentido, algunos teólogos dicen, Hades se refiere al castigo al final. Hades se refiere al final a ese castigo de la muerte, castigo que es para todos los hombres. Por eso les decía que esto viene como consecuencia del pecado. Viene la muerte y el Hades le sigue. ¿Sí me están siguiendo? Viene la muerte y lo que sigue es el Hades. De manera entonces que la dificultad entre qué simboliza Seol y Hades, si simboliza solo la tumba o simboliza infierno, o se debe traducir como tumba o se debe traducir como infierno, termina cuando nosotros nos damos cuenta de que cuando viene la muerte es la consecuencia de haber roto el pacto de obras, y entonces con ello viene el castigo, que es morir y ser sacados de este plano terrenal. ¿Me explico? De manera entonces que al ser sacados, sí, nuestro cuerpo va a la tumba y nuestro espíritu va a donde haya de ir, ya sea los justos a la vida o los incrédulos a la condenación. ¿Me estoy explicando? Entonces, este suceso que viene atado enseguida de la muerte es lo que se tendió a llamar Seol y Hades. Y por esta razón entonces este jinete que se llama muerte trae consigo al Hades. ¿Me explico? Porque nadie que muera puede quedar allí. ¿Me explico? Alguien muere y no se queda ahí ni su cuerpo ni su alma. Su cuerpo es enterrado y su alma entonces va a rendir cuentas. ¿Me explico? No es como hoy en día muchos dicen, sobre todo en los cuentos de terror, que alguien murió en tal lugar y que ahí está su espíritu. Hermanos, esas son puras barbaridades. La realidad es que cuando alguien muere no se queda ahí. ¿Qué le sigue a la muerte? El Hades. Entonces, esa persona, su cuerpo es puesto en la sepultura, mientras su alma es llevada ya sea a la gloria eterna o a la condenación. Eso entonces representa el concepto del Hades en este caso. Pero veamos por último el significado conjunto de estos dos símbolos, tanto el caballo de color amarillo y el jinete que se llama muerte. Para comprender el significado conjunto del símbolo, es necesario que tomemos en cuenta la autoridad que recibe. Miren el versículo 8 en la segunda parte. Después que dice, y el Hades le seguía, dice, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Primero, en cuanto a la limitación de la potestad conferida a este jinete, que si ustedes observan es la cuarta parte de la tierra, no debemos pensar, hermanos, que esta deba ser una cifra exacta. Pues noten que se le da potestad, es decir, se le da autoridad ¿sobre qué? Sobre la cuarta parte de la tierra. Esto, nosotros cuando vemos la cuarta parte de la tierra, no debemos de pensar en esto como un número matemático. No debemos nosotros entonces partir la tierra en 4 en nuestra mente y decir, bueno, una cuarta parte, entonces este jinete va a tener autoridad sobre ellos. Puesto que no se trata en sí mismo de una cifra matemática exacta, sino que
si no olvidamos que estamos hablando del libro simbólico por excelencia, hermanos, no nos será difícil identificar que esta cantidad de una cuarta parte de la tierra es más bien un símbolo del indicativo de la misericordia y del control soberano de Dios en todas las cosas. Puesto que nosotros no debemos entonces comenzar a hacer cálculos. A ver, había tantos habitantes sobre la tierra y ahora que este jinete ha venido, entonces, a ver, murieron tantos y quedan. ¿Sí me explico? No, la idea no es esa. La idea no es ponernos a hacer cálculos para encontrar que entonces o comprobar que sí fue una cuarta parte de la tierra, porque si se refiere a la muerte de los seres humanos, entonces esta cuarta parte variará en función de la época en la que se haga el cálculo, porque pues sabemos que habrá diferente cantidad de personas en todo el mundo en diferentes etapas y años y hasta días. ¿Me explico? De manera entonces que no se trata pues de un símbolo o un número matemático, sino que se trata de un símbolo que nos está mostrando la misericordia de Dios y el control soberano de Dios en estas cosas. ¿Cómo puede ser un símbolo de la misericordia de Dios y del control soberano de Dios sobre este juicio? Sencillamente porque, como vimos, todo ser humano merece morir. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Todo ser humano entonces merece la muerte. Pero Dios en esta ocasión ha determinado manifestar su justicia solo contra una fracción de la humanidad y no toda la humanidad completa. Aquí Dios entonces está enviando a ese jinete y le está enviando a hacer una labor. Sin embargo, el Señor, pudiendo hacer justicia de todos los hombres, Él ha determinado solo en este caso traer justicia a una fracción de ellos. Y también esto representa el control y la misericordia de Dios, porque aquí se manifiesta que es Dios el que tiene el control soberano sobre la muerte. Y es Dios el que determina y Él establece cuántos han de morir exactamente. Noten que le da la autoridad sobre un grupo específico. Esto nos está hablando de que no sale nada del control de Dios. No es que Dios le da autoridad y le dice, tú eres muerte, pues ve y pues ya como cuando a alguien se le suelta un perro bravo y ya no sabe ni para dónde va a correr ni a quién va a atacar. ¿Me explico? No, sino que la orden dada para que solo dañe una cuarta parte nos está señalando acerca del control soberano de Dios. Es decir, que aunque Dios le ha enviado con órdenes específicas y que esta muerte va a obedecer en primer lugar a las órdenes de Dios y que hará únicamente lo que Dios le ha permitido. Nada más puede hacer. Aunque en esa antropomorfización del símbolo pudiera querer hacer lo que quiera, es Dios el que tiene y le pone freno para que solo dañe o haga lo que Dios exacta y específicamente ha querido que haga. Es Dios pues quien determina cuántos y quiénes han de morir, puesto que es Él quien otorga la autoridad y las instrucciones a la muerte misma. La muerte entonces en ese sentido no tiene pues voluntad propia, sino es Dios quien lo determina. Ahora, ¿sobre quiénes se le dio potestad a la muerte para actuar?
¿Sobre los creyentes? ¿Sobre los incrédulos? ¿O sobre ambos? En los otros 3 sellos anteriores, o más bien los 2 sellos anteriores, más específicamente, vimos que a estos 2 jinetes anteriores se les está dando potestad y esta potestad está afectando directamente a los creyentes. Ahora, este jinete tiene potestad solo sobre los incrédulos, solo sobre los creyentes o sobre ambos. Bueno, sobre ambos. ¿Por qué? Bueno, primeramente, porque los medios concedidos a la muerte para hacer su labor, esto es, ustedes miren, espada, hambre, mortandad y fieras, suelen ser juicios universales, es decir, suelen ser cosas que afectan tanto a creyentes como incrédulos al mismo tiempo. Pues la potestad que le es dada a la muerte, noten las herramientas que le son dadas, dice, es para matar con, si están ahí al final del verso 8, con espada número 1, número 2 con hambre, número 3 con mortandad y número 4 con las fieras de la tierra. Y cada una de estas cosas, hermanos, son juicios que afectan tanto a creyentes como a incrédulos. Y alguien dirá, pero ¿no aplicaban también las mismas aflicciones anteriores tanto a creyentes como a incrédulos? Bueno, no. ¿Por qué no? Porque los 2 caballos anteriores seguían al primero, esto es, a Cristo. ¿Se acuerdan? Es decir, que las tribulaciones anteriores se nos señaló que venían a causa de Cristo. Y tales tribulaciones entonces solo van a actuar sobre los que están en Cristo. Pero aquí estamos hablando de la muerte. Ahora, este jinete, al ser bien identificado, marca una nueva figura hasta cierto punto desasociada de los caballos anteriores. ¿Me explico? Este caballo ahora se llama muerte y la muerte en sí misma, como vimos ya, va a afectar tanto a creyentes como a incrédulos. ¿Por qué? Por el rompimiento del pacto de obras hecho por nuestra cabeza federal, ¿se acuerdan? De manera entonces que estos juicios que viene a traer este jinete van a afectar a todos a los que les afecte la muerte. ¿Me explico? Esto es, creyentes como incrédulos. En segundo lugar, se refiere a tanto creyentes como incrédulos, porque el texto paralelo de estos medios nos dejan claro que tales juicios actúan sobre los creyentes y sobre los incrédulos en un mismo o de un mismo grupo. ¿Cuál es el texto paralelo de estos métodos? ¿Cuáles son las herramientas que le dieron a la muerte? 4, espada, hambre, mortandad y las fieras de la tierra. Estos elementos también tienen un pasaje paralelo y ese se encuentra en Ezequiel capítulo 14. Acompáñenme por favor a Ezequiel capítulo 14 y vamos a leer el versículo 21 y 22. Aquí encontramos un texto paralelo de estas herramientas o de estas formas de juicio. Dice el versículo 21. Por lo cual así ha dicho Dios el Señor. Cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. ¿Cuáles son? Espada, hambre, fieras y pestilencia para cortar de ella hombres y bestias.
Como saben ustedes, hermanos, los juicios que Dios está enviando a Jerusalén en este caso son juicios que van a afectar tanto a creyentes como a incrédulos, pues ya sabemos que la nación de Israel y que Jerusalén en este caso representa a una nación de la cual no todos ellos son creyentes. Cuando viene entonces el juicio viene sobre todos. ¿Se fijaron? Pues dice, enviaré mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia. Y es una realidad, hermanos, muy evidente en las Escrituras que cuando Dios envía juicios nacionales, estos afectan tanto a creyentes como a incrédulos. Miren allí a Daniel y a sus compañeros. Daniel y sus compañeros son llevados cautivos a Babilonia, ¿se acuerdan? Son llevados cautivos a Babilonia con motivo de la cautividad babilónica que había sido anunciada por el profeta Jeremías. ¿Y por qué llevaron a toda la nación en cautividad? Por el pecado de la nación. ¿Se acuerdan que Jeremías les decía, no digan ustedes templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, porque Dios destruirá esto? Y Jeremías denuncia a una nación perdida, tirada al pecado. Entonces Dios envía un juicio y un castigo nacional. Envía un castigo por el pecado nacional. ¿Y a quién afecta? ¿A los incrédulos y a los creyentes no les pasa nada? No. Allá va Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego cautivos, esclavizados por causa de los pecados del resto de la nación. Así que, hermanos, esto es una realidad. Pero, ¿por qué es esto así? ¿Por qué si Dios va a enviar un castigo por el pecado de toda la nación, por qué no nomás castiga a los impíos y a los que no hicieron nada? Pues no. Por el principio de representación judicial colectiva. Porque hay un principio de representación judicial colectiva. Cuando un país, por ejemplo, le declara la guerra a otro país, no hace distinción de ciudadanos. Cuando un país le declara la guerra a otro país, no le dice, no van el ejército y dice, a ver, ¿ustedes estaban de acuerdo con la guerra? No, pues no, pues entonces ustedes háganse a un lado. A ver, le vamos a dar a los que sí estaban de acuerdo. Eso no pasa. ¿Me explico? Cuando un país entra en guerra, todos sus ciudadanos entran en guerra, estuvieran de acuerdo o no. De hecho, eso es lo que dice nuestro himno nacional. Al grito de guerra, levántense todos y vámonos a la guerra. No nos está preguntando si estamos de acuerdo, si pensamos que es lo mejor o lo que sea. No, dice todos vamos a la guerra. Hay un principio entonces de representación colectiva. Somos una nación. Por ejemplo, cuando se dice, no, pues es que los mexicanos comen muchísimo chile. Cuando se dice eso, se dice correctamente, ¿no es así? Todos los demás países nos ven y dicen, no, pues los mexicanos, no hombre, comen chile y hasta lumbre dirán. Pero ¿eso significa que cada mexicano lo hace igual? Evidentemente no, pero notan, un principio de representación colectiva. Es algo generalizado y que aunque no todos lo hagan, todos compartimos como nación la misma representación. Van nuestros atletas a competir en las Olimpiadas o en otros lados y hacen lo de siempre y todos dicen, no, pues los mexicanos así y así. Es un principio de representación, me están siguiendo.
De manera que cuando una nación, como nación, de manera generalizada, peca delante de Dios, este es un pecado nacional por representación colectiva. Así el juicio o el castigo vendrá sobre la nación. ¿Me explico? Porque es un pecado nacional. Cuando el Señor pues envía ese juicio, lo envía sobre la nación. Otra realidad que afirma la extensión del juicio traído por este jinete es el hecho de que la muerte no distingue, como les decía, entre incrédulos y creyentes. ¿Por qué no? Porque como raza humana todos compartimos una misma representación en Adán. Por esa razón entonces este jinete viene a matar, a traer muerte, y es de manera general. En otras palabras, lo que este símbolo nos está diciendo es que en los anteriores viene Cristo. Con Cristo viene entonces la espada después de él. Viene y aflige a los creyentes. Muchos creyentes son muertos. Después viene el siguiente caballo. Viene también trayendo estrechez, viene trayendo pobreza a los cristianos por causa de la obediencia a los mandamientos de Dios. Pero enseguida viene este jinete y viene ahora a traer muerte. Y allí también los creyentes recibirán o sufrirán estas consecuencias. Porque si viene una guerra, por ejemplo, entonces los creyentes también morirán. Es interesante saber, por ejemplo, que nuestros hermanos allá en Londres, en el Tabernáculo Metropolitano, cuando vino la Segunda Guerra Mundial y Hitler envió sus ataques sobre la ciudad en Londres y mandó sorpresivamente un ataque de misiles en Londres, pues estos afectaron a todos los edificios y entre ellos también fue destruida una buena parte del edificio del Tabernáculo Metropolitano en aquel tiempo, el que había construido Spurgeon en su época, y cayó también por las bombas. Eso que nos está enseñando, nos está demostrando que cuando el Señor está enviando juicios por pecados nacionales, también los creyentes alguna vez serán alcanzados. No significa que nosotros entonces no sufriremos esto. El Señor envió un juicio hace unos pocos años en la Ciudad de México, por ejemplo, un terremoto el 19 de septiembre, y ese terremoto no estaba preguntando, a ver, ¿tú eres cristiano? No, afectó a todos, creyentes o incrédulos. Asimismo, el Señor ha enviado recientemente esta pestilencia llamada COVID-19 y ha afectado a todos, tanto a impíos como a creyentes. Han muerto tanto impíos como creyentes. Los creyentes no pueden decir, por lo tanto, yo soy cristiano y el Señor nos protege a los cristianos, amén, aleluya, y se meta ya entre todos los infectados. No, hermanos, de hecho, una de las enseñanzas o de las aplicaciones de la enseñanza de este jinete es esto, que no significa entonces que los creyentes serán librados de las consecuencias o del castigo de los pecados nacionales. No, vuelvo y recapitulo nuevamente, viene Cristo y los creyentes sufrirán ciertamente muerte y persecución por causa del Señor. Sufrirán también estrechez y sufrirán también
hasta pobreza por causa del Señor. Y nos dice, y también cuando venga los juicios sobre las naciones en donde ellos estén, entonces también caerán sobre ellos. De hecho, más adelante, cuando viene el juicio sobre Babilonia, el llamado es a que salgan de Babilonia porque si no les va a tocar también. ¿Sí me explico? Y en ese sentido, lo que está pues enseñándonos es que cuando Dios envía juicios nacionales, los creyentes no contamos, no podemos decir que tenemos una garantía de que a nosotros no nos va a pasar nada. No, el Señor dice, es necesario que ustedes también sean afectados por los juicios enviados a las naciones en donde ustedes estén por los pecados nacionales. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Eso es lo que nos está tratando de enseñar todos estos caballos, como hemos estado viendo. El Señor nos está convenciendo, nos está enseñando y nos está diciendo, ya quítense de su mente ese concepto de la vida cristiana del lecho de rosas. No, el cristianismo es sufrimiento y vas a sufrir así, te van a matar, te van a perseguir, vas a perder tu trabajo por obedecer los mandamientos de Dios y vas a llegar a pobreza, no vas a probablemente a estar disfrutando de lujos y de las cosas como lo hacen los demás hombres que no conocen al Señor. Es más, ellos se van a seguir enriqueciendo mientras tú estés en estrechez y en pobreza. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el camino que Cristo trazó, y vamos a ver un poco más al rato, un poco más cerca de eso. Ese es el camino que Cristo marcó hasta la cruz. Y ese es el camino que abrió para nosotros. Quiero terminar con algunos argumentos del erudito William Hendrickson respecto al por qué decimos que este jinete va a afectar tanto a incrédulos como a creyentes. Nos dice este erudito, nos da 4 argumentos basados en los medios concedidos a este jinete para hacer su labor, y nos dice en primer lugar, matar con espada. Aquí la palabra matar, nos dice, significa matanza, como en el segundo sello. No significa matanza como en el segundo sello, sino que se refiere a la guerra. También la palabra traducida espada es diferente. No es makaira en el griego, sino romphaya. No es, dice, el cuchillo del sacrificio o la espada corta, sino la espada grande, semejante a la usada por David para cortarle a Goliat la cabeza. En la versión griega de la Septuaginta, en Ezequiel 14:21, el texto que leímos, encontramos la misma palabra, romphaya, que se usa aquí en Apocalipsis 6:8. Y aquí se habla de guerra. Se menciona la guerra, no solamente una guerra en particular, sino la guerra entre las naciones, porque según Apocalipsis 2:16 y 19:21, es evidente que la espada, romphaya, se refiere a la guerra. Si nos dimos cuenta, entonces nos está diciendo por qué no. Este jinete ya no solo va a afectar a creyentes, sino también a los creyentes y a los incrédulos, porque la palabra que se tradujo, o la palabra griega de la espada que trae el jinete sobre el caballo bermejo, es la palabra griega makaira, y se ha dicho que esa era una espada corta. Sin embargo, la palabra que aquí se traduce como espada es una palabra diferente. Aquí en el versículo 8 es una palabra griega, romphaya, que en los demás textos está asociada y a veces traducida como guerra.
El segundo argumento es que en cuanto al hambre, nos dice, esta también es una tribulación muy general, mencionada muchas veces en la Biblia. Cuando una ciudad es sitiada en tiempos de guerra, la hambruna es la consecuencia lógica. El hambre, a su vez, es seguido muchas veces por la pestilencia o se asocia con ella. De manera que cuando, en este caso, una ciudad es sitiada, ¿quiénes padecen? Todos, tanto los creyentes como los incrédulos. En cuanto a la pestilencia, nos dice en tercer lugar, aquí también la traducción griega de la Septuaginta en Ezequiel 14:21 se llama muerte, así como aún hoy es llamada por nosotros la muerte negra, puesto que se menciona aquí en conexión con el hambre. Es probable que se refiera a la verdadera pestilencia como la peste bubónica. Cuando cualquiera desee una descripción muy interesante sobre la peste bubónica, nos dice este autor, debe leer 1 de Samuel 5 al 7 para entender la conexión muy definida que existe entre el hambre y la pestilencia, y también vea Jeremías 21, 6 al 9. Así pues, cuando viene hambre, afecta a todos. Viene una crisis económica a la nación, y ¿a quién va a afectar? A todos, tanto a los impíos como a los creyentes. Y si los creyentes, vimos en el sello anterior, que ya estaban en escasez y en estrechez, una crisis económica entonces agudizaría su estado. Y el cuarto argumento sobre las bestias nos dice que estas bestias no saben distinguir entre creyentes e incrédulos. Despedazan y devoran a todo lo que encuentran, ya sea dentro o afuera de los anfiteatros romanos. Uno tendería a pensar que cuando los cristianos estaban allí en el Coliseo romano, entonces los leones y las bestias iban a decir, ay, no, ese es cristiano, alabamos al mismo Dios, y no le iban a hacer nada. No, eso no es así. No, las bestias iban y se devoraban a los cristianos. Las bestias en ese sentido, por eso se llaman bestias, pues no tienen ese uso de razón. Y como ya vimos, tampoco tienen ninguna clase de relación espiritual con Dios. De manera entonces que ellos no distinguen y van y afectan a todos. Ese mismo león podía matar al cristiano que estaba ahí amarrado, tanto como al soldado que lo estaba amarrando. ¿Me explico? De manera entonces, pues, que esto afecta a todos. Este último jinete es enviado como un justo juicio de Dios a los habitantes de la tierra por pecados colectivos, ya sea locales o nacionales. Pero aquí está la explicación a manera de consuelo. Dios está haciendo justicia en la tierra y su objetivo no son los creyentes, sino los malvados. Cuando todas estas cosas vengan, hermanos, nosotros debemos hallar consuelo y contentamiento en Cristo, pues cuando todos estos males vienen, el Señor no está enviándolos, no tiene en su mente a los cristianos. Cuando los envía no tiene en su mente a los creyentes, sino el castigo a los incrédulos. Que los creyentes, porque estamos en el mismo mundo, en la misma ciudad, a veces también padezcamos algunas cosas así. Esto, hermanos, es algo que el Señor nos dice, esto va a ser así, acostúmbrense, no esperen una liberación especial. Ustedes están ahí en medio y también van a sufrir.
Cuando vemos las noticias y vemos toda la inseguridad que hay en el país, hermanos, podemos tender al desasosiego y a la desesperanza por tantas cosas que hay, hermanos, con el crimen organizado y todas las cosas que están haciendo y cómo está creciendo y no tiene fin. No se ve que le puedan poner un alto ni freno. Nosotros debemos pensar, todo esto es un juicio de Dios por los pecados de nuestro país. Todo esto es un juicio de Dios por los pecados de nuestras autoridades y de todos los ciudadanos. El Señor está trayendo justicia a nuestro país a través también de estas cosas. El Señor no está enviando toda esta inseguridad para que nosotros como cristianos vivamos en la premura y en la preocupación. Lo está enviando para dar juicio y hacer justicia con los incrédulos que nos rodean en nuestra ciudad y en nuestro país. Ellos son el objetivo de todos estos juicios de parte de Dios. Sin embargo, nosotros debemos andarnos con cuidado, pues no hay promesa de que nosotros lleguemos a ser librados en toda situación también de estas cosas. El Señor nos conceda, pues, entendimiento de esto. Oremos, hermanos, al Señor.